Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Espero que se encuentren pues muy bien. Muy bien. Fíjense que la verdad es que a veces no tengo tiempo de hacer videos para mis canales. Y estoy pensando muy seriamente en aprovechar esta sección del día que es de mi casa a mi trabajo para poder platicar con ustedes. Son aproximadamente unos 15 minutos, más que suficientes para poder platicar con ustedes. Y creo que es lo que voy a tener que hacer. Así que, fíjense que he estado reflexionando en varias cosas bueno, básicamente estos 2 meses desde que inició el año. Fíjense que adquirí mi matutina de este año. Está escrita por el pastor Vladimir Polanco. Y la verdad es que en años anteriores o a lo largo de mi vida siempre había querido leer la Biblia completa, pero la verdad es que nunca pasaba de Génesis 2, como muchos de ustedes seguramente también, no me van a decir que no. Y dije, bueno, creo que estoy en una etapa de mi vida en que necesito madurar y crecer espiritualmente. Y qué mejor que alimentarme diariamente de la palabra de Dios. Así que decidí tomar el estudio, el año bíblico, el programa de año bíblico en base a la matutina, que en este caso es el libro por libro. Hay programas que son salteados, pero creo que así, por lo menos yo no creo que lo vaya a disfrutar tanto, porque me gusta mucho la secuencia de historias. Y decidí empezar, y créanme, o sea, pues es que es nada más y nada menos que Dios hablando a través de su palabra. Y los cambios empiezan a aparecer al primer día que empiezas a leer la palabra. De verdad que es algo increíble. Me he dado cuenta de muchas cosas que yo ya sabía, o sea, historias que ya he escuchado, pero leerlas, profundizarlas, analizarlas y sobre todo recordarlas es lo que hace que como cristianos podamos tener un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación no se va a lograr por nuestras propias fuerzas. Ese proceso de santificación no se va a lograr por ir cada sábado a la iglesia. Ese proceso de santificación no se va a poder lograr por el hecho de tal vez asistir al grupo pequeño de jóvenes, o pertenecer a una familia que tus padres sean adventistas o cristianos. No, el proceso de santificación es individual, y es algo con lo que yo realmente nunca había pensado. Nunca lo había pensado, y creo que llegó la hora de eso. Y justo pues lo he estado experimentando, porque la santificación es un cambio de vida. La santificación es un cambio de pensamiento, es decirle no al pecado. Es decir, cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, es decir, no lo voy a hacer. Porque yo en la mañana leí que la idolatría es pecado. Porque yo en la mañana leí que esta persona pecó a Dios, y Dios le castigó. Incluso puede ser que hasta lo mató.
pero no en el mal sentido, porque en el Antiguo Testamento me doy cuenta que Dios es un Dios fuerte, es un Dios con un carácter bastante demostrativo de muchas maneras. En el Nuevo Testamento pues vemos ya el carácter de Jesús, ¿verdad? A Dios hecho carne. Pero en el Antiguo Testamento me parece extraordinaria la manera en que Dios, bueno, hasta el momento voy en Deuteronomio, Dios les mandaba pruebas al pueblo de Israel de tal manera que ellos pudieran entender cuál era la voluntad de Dios que tenía para su pueblo. Y hay varias historias que a partir de que las leí, que insisto, las he leído siempre, no es algo nuevo, pero ahora es diferente. Recuerdo mucho, por ejemplo, la historia de María y Aarón. Dice la historia que Moisés había tomado a una mujer etíope, según la terminología, y dice que María criticó a Moisés. Ojo, criticó, no es que haya hecho otra cosa, al menos humanamente hablando, más compleja, o haya hecho un acto. No, simplemente habló mal de él, lo criticó y dijo: ¿quién es este hombre y por qué está haciendo eso? ¿Qué no es el enviado de Dios? ¿Y por qué está haciendo eso? Y Dios le dice: Moisés es un hombre escogido. Moisés es un hombre íntegro. Es un hombre bueno. Claro, con faltas y con pecados y todo eso. Pero por el simple hecho de haber criticado a Moisés, Dios la hiere con lepra y está 7 días leprosa. Imagínate que a veces, no sé, nos quemamos con la plancha, con el sartén, o no sé, alguna otra enfermedad de la piel. Pero María estuvo 7 días con una lepra que Dios le mandó por criticar a Moisés. ¿Pero qué quiere decir esto? Usted dirá: ay, pues pobrecita, ¿qué tiene que yo le he criticado? No se trata de eso. Se trata de que como cristianos, que como seguidores de Dios, no debemos de cuestionar, no debemos de criticar a nuestros hermanos, no debemos hablar mal de la gente. Y es algo que a veces a mí me pasa, hablo de la gente, que a veces criticamos. Y créanme que a partir de haber leído esa historia, digo: bueno, es que Dios no quiere que hagamos eso. Y ese es un ejemplo, pero han sido otros de estas historias que te ayudan en este trayecto terrenal para formar el carácter que Dios quiere que tengamos para ser personas diferentes. El pensamiento con el cual yo quiero que te quedes en este día es que cuida de tus palabras, cuida lo que dices. No critiques a tu hermano, no critiques a tu anciano de iglesia, a tu pastor, a tu director de jóvenes. Están ahí porque Dios los puso. Y Dios había puesto a Moisés para que fuera líder del pueblo de Israel. Así que la enseñanza es esa: cuida tus palabras. Cuando vengan tus pensamientos, la crítica, ya sea en lo individual o en grupo, no te acuerdes del castigo que Dios le envió a María. No te acuerdes de eso. María, hermana de Aarón, claro. No te acuerdes de cómo es riguroso Dios. Acuérdate que Dios quiere
lo mejor para sus hijos. Y a veces Él nos manda lecciones. Ojalá que no te mande lepra, porque si no, creo que muchos de nosotros fuéramos leprosos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que lo mejor es estar con Jesús.